Muy buenas tardes, estimados amigos y compatriotas. Hoy es día martes 14 de enero del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado, sumamente preocupante, porque afecta exageradamente a los mexicanos en su presente y en su futuro. Hoy en día todos los contribuyentes tienen dos peligros. Por un lado, un fisco poderoso con información al día de todos nosotros, con una plataforma tecnológica de vanguardia y con atribuciones legales verdaderamente exorbitantes, como nunca antes había tenido facultades hoy el SAT. Un fisco que detecta prácticamente de inmediato cuando un contribuyente desvía su proceder y entra en la ilegalidad. Un fisco que tiene atribuciones exageradísimas, que sin enviar una sola a un empleado a nuestro domicilio puede restringir temporalmente el uso del sello digital para expedir comprobantes, por lo que ya no podemos expedir comprobantes. Un fisco que tiene todas las herramientas para descubrir, detectar y formular querella en contra de todos los contribuyentes que equivocadamente incurren en conductas delictivas, especialmente que incurren en defraudación fiscal y delitos equiparables. Y por otro lado, tenemos infinidad de supuestos fiscalistas que desafortunadamente desconocen por completo la materia fiscal, que desafortunadamente desconocen el contenido total del Código Fiscal de la Federación y que desafortunadamente en sus videos, en sus cursos, en sus conferencias, en los artículos que escriben en revistas o en los libros que publican, no comparten con los contribuyentes la manera de resolver satisfactoriamente, en beneficio del contribuyente, los graves problemas que acechan y que acecharán a los contribuyentes mexicanos del 2020 en adelante. Yo me atrevo a sostener que más daño que el fisco a los contribuyentes los pueden lastimar esos pseudo fiscalistas que no conocen la materia fiscal y que en lugar de resolver satisfactoriamente los problemas, de concluirlos, de eliminarlos, con sus pésimas e ilegales sugerencias, los problemas fiscales los agrandan, los agravan y complican todavía más la situación fiscal, legal y penal de los contribuyentes que caen en sus redes. Bien, vamos a hablar de este tema a partir de este momento con cierta profundidad. Hoy en día, una realidad innegable es que abundan pseudos fiscalistas que desconocen la materia fiscal. ¿Dónde está reglamentada la materia fiscal? En un 95% la materia fiscal está reglamentada en el Código Fiscal de la Federación. Motivo por el cual, para que un contador público o un abogado sean fiscalistas, es menester que conozcan en su totalidad la materia fiscal y que la conozcan a profundidad, no que tengan idea, no que tengan nociones, que conozcan la materia fiscal en su totalidad a profundidad. Y si el 95% de la materia fiscal está contenida, está reglamentada en el Código Fiscal de la Federación, para que un contador público o un abogado sean fiscalistas, es menester que conozcan en su totalidad y a profundidad el contenido del Código Fiscal de la Federación. No que conozcan alguno que otro artículo aislado del Código Fiscal de la Federación, y menos que lo conozcan superficialmente. No, para ser fiscalista hay que conocer todo el Código Fiscal de la Federación y a profundidad. Un neurocirujano conoce la estructura de nuestro cerebro más o menos y casi en su totalidad.
así tenuemente conoce la estructura del cerebro, o un neurocirujano conoce el cerebro en su totalidad y a profundidad. De tal suerte que cuando el neurocirujano realiza una intervención quirúrgica en el cerebro, desde antes de abrir el cerebro ya sabe lo que va a encontrar, y todas las partes que detecta en el cerebro las conoce a profundidad. Sabe que esto no se debe tocar, detecta que esto está bien, detecta que esto está mal, etc. No es posible que un neurocirujano tenga nociones del cerebro, ¿verdad? No sabe ni lo que va a encontrar, y cuando ya abre el cerebro, híjole, ¿esto qué será? ¿Qué parte es? Híjole, eso no, esa parte del cerebro no la conozco. ¿Esto será un tumor o será parte de...? O sea, no entiendo. Sí tengo nociones del cerebro, casi lo conozco en su totalidad, pero además muy superficialmente, no lo conozco a fondo. O sea, alguien, para ser experto en un tema, tiene que conocer todo el tema en su totalidad y a profundidad. Un fiscalista tiene que conocer toda la materia fiscal, es decir, tiene que conocer todo el Código Fiscal de la Federación y no tener medio nociones o conocerlo superficialmente, sino a profundidad, ¿verdad? Fiscalista viene de Código Fiscal de la Federación. No es circunstancial que se les diga fiscalistas a los que conocen la materia fiscal, ni es circunstancial o accidental que nuestro código se llame Código Fiscal de la Federación. El fiscalista debe conocer la materia fiscal y debe conocer en su totalidad y a profundidad el Código Fiscal de la Federación. No debe haber un párrafo que no conozca el fiscalista, y además el fiscalista, por conocer todo el Código Fiscal de la Federación, debe poder relacionarlo en su totalidad, de tal suerte que cuando asesore a un contribuyente para salir de un problema, para sacarlo de un problema, debe aplicar todo el Código Fiscal de la Federación, cuidando todos los detalles, porque de otra suerte, si el abogado o contador no es fiscalista y según resuelve un problema, las sugerencias aisladas que proporciona, al final de cuentas, se vuelven en contra del contribuyente, tienen rebote, porque al no conocer el Código Fiscal de la Federación, esas sugerencias fueron incompletas, y al rato esto que sugirió, al no tomar en cuenta este precepto del Código Fiscal de la Federación, al no tomar en cuenta, eso le va a revertir en perjuicio del contribuyente. Por eso un fiscalista es el experto en toda la materia fiscal, que la conoce en su totalidad y a profundidad. Esto es, un fiscalista es un abogado o contador experto en el conocimiento integral del Código Fiscal de la Federación, que conoce todo el Código Fiscal de la Federación y que lo conoce a profundidad, y además, para que realmente sea fiscalista, que ya tiene años aplicando todo el contenido del Código Fiscal de la Federación para resolver problemas fiscales, para resolver graves problemas fiscales. Un neurocirujano, un cardiólogo, no estudian el corazón los cardiólogos nada más para conocer el corazón, estudian el corazón exactamente para sanar las enfermedades del corazón. No es nada más hablar del corazón y cuando de pronto alguien sufre un infarto, no saben ni qué hacer, porque él conoce lo del corazón, pero no para resolver problemas cardíacos, sino nada más por información. No, un fiscalista conoce el Código Fiscal de la Federación exactamente para resolver los problemas fiscales de un contribuyente, obviamente a favor del contribuyente. Actualmente hay mucho fiscalista, que se dice a sí mismo fiscalista, o entre ellos se dicen fiscalistas, ¿verdad? El fiscalista del grupo, por ejemplo, en IMEFI, su fiscalista es el contador Javier Martínez, pero realmente es fiscalista, realmente conoce todo el Código Fiscal de la Federación y lo conoce a profundidad, y lo ha utilizado durante muchos años
resolviendo en forma favorable graves problemas de los contribuyentes, Javier Martínez, el supuesto fiscalista de IMEFI, ha sacado de defraudación fiscal a muchos contribuyentes que estaban en defraudación, y gracias a la intervención de este fiscalista ya no están en defraudación. Ha resuelto graves problemas, evitando que los contribuyentes pierdan patrimonio, negocios, dinero y libertad, gracias a la intervención del fiscalista, porque el fiscalista no es fiscalista nada más porque hable del Código Fiscal de la Federación. El fiscalista es fiscalista porque es experto en resolver problemas fiscales del contribuyente, conservando su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Nosotros, el año pasado, publicamos este libro, Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal. Nosotros conocemos la materia fiscal a profundidad. Nosotros tenemos 44 años de trayectoria personal, profesional como fiscalistas. Nosotros empezamos a manejar la materia fiscal el 1 de enero de 1977, cuando yo tenía 20 años de edad. 20 años de edad. Bien. Y todos los días, todo el día, desde el 1 de marzo de 1977 hasta el día de hoy, nos hemos dedicado todos los días, todo el día, a estudiar, aplicar, interpretar el Código Fiscal de la Federación, y con base en el Código Fiscal de la Federación nos hemos dedicado todos los días del año, de todos los años, a resolver problemas fiscales de nuestros clientes a su favor. Y desde que empezamos a manejar la materia fiscal en forma independiente, hemos defendido con eficacia patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, gracias al conocimiento profundo y total que tenemos del Código Fiscal de la Federación. Nosotros hemos salvado de ir a la cárcel y de ser procesados penalmente a infinidad de contribuyentes, porque hemos detectado que estaba en defraudación fiscal y espontáneamente lo hemos sacado de defraudación fiscal, porque hemos detectado que está como no localizado su domicilio fiscal, y de inmediato hemos ubicado su domicilio fiscal de tal suerte que esté localizado para las autoridades fiscales. Nosotros hemos detectado que el contribuyente no lleva contabilidad y hemos trabajado con él para que tenga contabilidad. Entonces, pues, nosotros durante toda nuestra trayectoria profesional y en el despacho, desde el 1 de julio de 1985, todos los días, todo el día hemos trabajado, estudiado, interpretado y aplicado el Código Fiscal de la Federación para resolver los problemas fiscales de nuestros clientes, graves problemas de nuestros clientes, conservando su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Por eso nosotros decimos que somos fiscalistas. En este libro, exactamente con base en nuestra experiencia, vamos a mencionar brevemente los capítulos de que se compone este libro, para que ustedes tengan una idea del contenido de este libro. Vamos a ver qué dice aquí. En el capítulo 1 de este libro se define el concepto de asesor fiscal. En el capítulo 2 se precisa que para que un contador público o un abogado fiscalista efectivamente sean fiscalistas, resulta indispensable que conozcan el contenido total del Código Fiscal de la Federación. En el capítulo 3 se relacionan todos los conocimientos y toda la información que los contadores públicos y los abogados deben adquirir y poseer para ser auténticos fiscalistas, pues para ello no basta con el conocimiento de los textos legales, en tanto que es menester el conocimiento de toda la realidad fiscal de nuestro país, porque un fiscalista conoce el texto legal para resolver los problemas de los contribuyentes. Y para resolver los problemas de los contribuyentes tiene que conocer qué problemas aquejan a los contribuyentes. Y para conocer la problemática que aqueja a los contribuyentes hay que conocer la realidad fiscal. Bien, en el capítulo 4 se mencionan los abundantes servicios que los
que los auténticos fiscalistas están en condiciones reales de proporcionar a los contribuyentes servicios que son rentables económicamente y que además cuentan con millones de clientes potenciales. En el capítulo 5 se hace referencia a los 4 compromisos que los auténticos fiscalistas asumen ante sus clientes, que consisten fundamentalmente en protegerles y conservarles su libertad, su patrimonio, sus negocios en funcionamiento, ayudándolos a cumplir con todas sus obligaciones fiscales al menor costo económico, pero al menor costo económico que la ley lo permita, porque yo puedo lograr que tú tengas pérdida en impuestos sobre la renta, sí, pero cometiendo defraudación fiscal. Yo puedo lograr, o cualquier persona puede lograr, que tengas saldo a favor en impuesto al valor agregado, pero si estás cometiendo una conducta delictiva, más que hacerte un bien, te estamos perjudicando. Entonces, un auténtico fiscalista permite que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales al menor costo económico, pero al menor costo económico que la ley lo permita. En el capítulo 6 se analizan las tareas que puede y debe proporcionar un auténtico fiscalista. En el capítulo 7 se destaca la necesidad de que los contadores públicos y los abogados conozcan los delitos fiscales a fin de convertirse en auténticos fiscalistas que protejan y conserven con eficacia la libertad de los contribuyentes. Si el contador o el abogado no conocen qué conductas tipifican defraudación fiscal, yo no conozco qué conductas tipifican defraudación fiscal. Estoy atendiendo a un cliente y me está diciendo que no ha enterado lo retenido, que no ha presentado la declaración del ejercicio de ISR del 2014, que ha presentado declaraciones falsamente en ceros porque sí ha tenido operaciones, que ha presentado declaraciones omitiendo ingresos, etc. Pero yo no conozco qué conductas tipifican defraudación fiscal. Pues nada más escucharé, pero no detectaré que está cometiendo defraudación fiscal. O, ¿cómo saco de esos delitos al contribuyente? Si en primer lugar ni estoy consciente de que son cuestiones delictivas, y por otro lado no conozco el Código Fiscal de la Federación, entonces ¿cómo puedo sacar a alguien de delito si no soy fiscalista? Por eso, estimados amigos, muchos de los supuestos fiscalistas que todo el día están publicando videos, que todos los días dan cursos y conferencias en todo el territorio nacional, ninguno de ellos sostiene: yo puedo sacar a los contribuyentes de delitos fiscales. Yo puedo sacar de defraudación fiscal a los contribuyentes en forma espontánea y evitar que el fisco formule querella en su contra. Y al evitar que formulen querella en su contra, yo puedo evitar que les apliquen la ley de extinción de dominio, que les apliquen la ley federal contra la delincuencia organizada, que les apliquen la ley de seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque no son fiscalistas. Si fueran fiscalistas, esos serían exactamente los servicios que ofrecerían. En el capítulo 8 se analiza si en las maestrías y doctorados en Derecho Fiscal se forman y se forjan auténticos fiscalistas, y finalmente en el capítulo 10 se consignan las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. Quiero comentar un párrafo que aquí mencionamos en el libro. Tú, contador público o abogado, con tu esfuerzo, dedicación, estudio, entrega, constancia, perseverancia, creatividad y pasión, al igual que la oruga se transforma en una hermosa mariposa, exactamente igual puedes transformarte en un auténtico fiscalista, aclarándote que nadie puede hacer este trabajo por ti, solo tú. Y en el primer capítulo, lo primero que nosotros hacemos es aclarar el significado del concepto de fiscalista. Y nosotros decimos aquí, sin mayor preámbulo, podemos definir al fiscalista. ¿Qué es un fiscalista? ¿Realmente soy fiscalista?
si es correcto que yo me llene la boca diciendo que soy fiscalista, realmente soy fiscalista. Vamos a ver si tu situación o la situación de los que publican videos, dan cursos y conferencias encaja en la definición que vamos a mencionar a continuación. Podemos definir al fiscalista diciendo que es el profesionista, abogado o contador público, experto en toda la materia fiscal. Es decir, experto en todo el Código Fiscal de la Federación, que con apoyo en sus profundos conocimientos fiscales, protege, defiende y conserva con eficacia el patrimonio, los negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. No se trata de leer el Código Fiscal de la Federación, no se trata de conocer algunos artículos del Código Fiscal de la Federación, sino se trata de conocer todo el Código Fiscal de la Federación a profundidad, para que con base en ese profundo conocimiento de la materia fiscal y del Código Fiscal de la Federación, protejamos, defendamos y conservemos con eficacia patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. ¿Cuál es la finalidad de estudiar cardiología? Pues de salvar a los enfermos del corazón, de atenderlos en sus padecimientos cardíacos, de sacarlos adelante, de darles un buen nivel de vida. No es nada más estudiar el corazón por estudiar el corazón y nunca atender a los enfermos del corazón, y menos aún nunca salvarlos, nunca aliviarlos, nunca curarlos, nunca sanarlos. Entonces, ¿para qué soy fiscalista? ¿O para qué conozco el Código Fiscal? Pues para resolver problemas de los contribuyentes y lograr que siempre conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Parezco reloj de repetición, siempre hablando que el Código Fiscal de la Federación sirve para salvar patrimonio, negocios, dinero y libertad. Pero a ver, ¿para qué utiliza el fisco? ¿Para qué utiliza el SAT el Código Fiscal de la Federación? ¿Para qué? Pues para quitarnos patrimonio, para quitarnos negocio, para quitarnos dinero y para quitarnos libertad. Para eso utiliza el código, a través del procedimiento administrativo de ejecución, a través de la formulación de querellas, a través de la determinación presuntiva, a través del afincamiento de la responsabilidad solidaria, a través de restringirte el uso de tus sellos digitales. El fisco utiliza el Código Fiscal de la Federación para privar a los contribuyentes de su patrimonio, de sus negocios, de su dinero y de su libertad. Para eso es el Código Fiscal de la Federación. Si yo trabajara, o si tú trabajaras en el fisco federal, no vas a entrar a estudiar ahí esas cosas. Tú entras a trabajar al SAT para privar a los contribuyentes de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Si nosotros estamos del otro lado, en la otra acera, en la acera de enfrente, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra función? Pues usar el Código Fiscal de la Federación para salvar patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Bien, actualmente fíjense bien cómo nace un fiscalista, cómo tiene lugar el parto que da lugar al nacimiento de un fiscalista, entre comillas. Tú no tienes idea de la materia fiscal, ni de la materia penal, ¿verdad? Pero basta y sobra que alguien te diga, oye, fíjate que con tanta reforma fiscal, ¿verdad? Y penal, ¿por qué no nos... Mira, yo tengo un programa de radio, te invito para entrevistarte y que hablemos de la reforma fiscal penal. El sujeto en cuestión, contador o abogado, nunca ha estudiado la materia de delitos, no conoce la materia fiscal, ni sabía que había ley de extinción de dominio, porque esta ley nacional de extinción de dominio sustituye a una anterior. No es la primera vez que tenemos ley nacional de dominio. La ley federal contra la delincuencia organizada tiene años. La ley de seguridad nacional entró en vigor en 2005, son leyes viejas. Bueno, nunca habían escuchado de eso, pero como los invitan a dar una plática para hablar sobre la reforma fiscal penal, en forma irresponsable aceptan y van a dar esa plática. Y en esa plática les preguntan y ellos, como no hay quien los saque de su error, pues contestan lo que se les ocurre, tontera y media. Sí, no, pero ya terminan la exposición, ¿verdad? Como nadie conoce esos temas, pues todo el mundo lo felicita. Oye, qué bien que hablaste, ¿verdad? Entonces ya ahí cree él,
por una sola entrevista que dio sobre reforma fiscal penal, él ya se siente experto en la materia fiscal y entonces él mismo dice, oye, ¿cuándo me entrevistas para que yo dé otra plática? Hablemos de la reforma fiscal penal. Él siente que ya tuvo lugar el parto y que ya nació un nuevo fiscalista. Otra forma de que nazca un fiscalista es, oye, ¿cómo ves si das un curso de Código Fiscal de la Federación? Nunca lo ha estudiado, no lo conoce, no lo ha aplicado en su vida, nunca ha sacado a nadie de responsabilidad solidaria, no ha resuelto ningún problema fiscal, no ha conservado el patrimonio, negocios, dinero, libertad, nunca ha aplicado el código, pero lo invitan a dar un curso y él lo que hace es ponerse a leer el código y de eso que leyó toma algunos puntos y ya se pone a dar un curso. Obviamente, al dar un primer curso, probablemente lo invitan a dar otro y al rato ya da muchos cursos y él siente que es fiscalista, aunque nunca ha aplicado el Código Fiscal de la Federación para salvar patrimonio, negocios, dinero y libertad, ¿verdad? Por eso hoy abundan los pseudo fiscalistas que conceden entrevistas, que imparten cursos, que dan conferencias, que escriben artículos y hasta que se atreven a escribir libros cuando nunca han aplicado el Código Fiscal de la Federación para conservar patrimonio, negocios, dinero y libertad. Ya dijimos pues que el fiscalista es el abogado o el contador público que con apoyo, experto en toda la materia fiscal, conocedor de todo el Código Fiscal de la Federación, que con apoyo en sus profundos conocimientos fiscales protege, defiende y conserva con eficacia el patrimonio, los negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Tú que me estás escuchando, estimado amigo, estimado contador, estimado abogado, tú tienes toda la capacidad para convertirte en un auténtico fiscalista, que con tu profundo conocimiento del Código Fiscal de la Federación protejas, defiendes y conserves el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes, empezando por proteger, defender y conservar tu propia libertad, tu propio patrimonio, tu propio negocio y tu propio dinero, ¿verdad? Y el de tus seres queridos. Tú puedes hacerlo. Este libro es una guía que te lleva de la mano para que tú te conviertas en un auténtico fiscalista, en un auténtico asesor fiscal. Hoy más que nunca hacen falta fiscalistas y hoy no hay fiscalistas, abundan pseudo fiscalistas. Tú, siguiendo estos lineamientos, puedes ser un fiscalista que realmente ayude a los mexicanos a conservar patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, entonces pues un fiscalista conoce todo el Código Fiscal de la Federación, lo conoce a profundidad y lo aplica para defender, proteger y conservar patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Un fiscalista, y esto es importante, no conoce el Código Fiscal para dar cursos. O sea, es imposible que yo quiera ser fiscalista y que ponga a estudiar el Código Fiscal para dar cursos. Quien hace eso, ese es un capacitador, y además un capacitador de la letra de la ley, porque lo único que hace es leer y explicar la ley, y muchas veces ni siquiera por temas, sino en orden numérico. Por eso habla del domicilio fiscal, luego habla del ejercicio fiscal, luego habla del sello digital, de la actualización. Va en orden numérico, hablando en los temas en el orden del código, saltando de un tema a otro, y esas pláticas son verdaderamente aburridas, no aprende uno absolutamente nada, no sabes resolver problemas, y por eso los mexicanos contadores, empresarios, están vacunados a ir a cursos de Código Fiscal, porque nada más se van a dormir, porque de un tema te saltan a otro sin hilación y finalmente no te dicen para qué te están hablando de esos temas, porque no ves ninguna ventaja, ningún beneficio, porque dan el curso no con la intención de que tú sepas cuidar y proteger tu patrimonio, negocios, dinero y libertad, sino simplemente están perdiendo el tiempo. El mismo expositor se ve ahí medio aburridón, ¿verdad? Yo luego escucho que dicen,
A mí la materia fiscal me apasiona. Pues si te apasiona, ponte a estudiar y no digas esas tonterías, ¿verdad? Es que cuando dicen eso, me imagino a alguien que está haciendo el amor y dice: a mí hacer el amor me apasiona, y el amor lo está haciendo casi durmiéndose. ¿Cuál apasionamiento va a haber en ese caso, no? Si realmente te apasiona algo, estúdialo, métete a fondo, desentráñalo, conócelo en su totalidad, y no estés haciendo comentarios insulsos y diciendo: a mí la materia fiscal realmente me apasiona. El fiscalista conoce todo el Código Fiscal de la Federación, no para dar cursos, no para dar entrevistas, no para dar conferencias. Conoce todo el Código Fiscal para resolver problemas fiscales de los contribuyentes y en esa resolución conservar su patrimonio, sus negocios, su dinero y su libertad. Un fiscalista auténtico ocasionalmente puede dar cursos o conferencias, o puede ser entrevistado para compartir en esos eventos la manera en que él, como fiscalista, resuelve los problemas fiscales de sus clientes, cómo conserva el patrimonio, negocios, dinero y libertad de sus clientes, y esa experiencia es la que comparte con sus colegas, abogados y contadores, para que estos últimos hagan lo mismo con sus clientes, para que estos últimos también conserven patrimonio, negocios, dinero y libertad de sus clientes, prestando servicios fiscales de calidad, por los cuales además pueden cobrar honorarios verdaderamente importantes. Pero un fiscalista auténtico no puede pasarse la vida dando cursos todos los días, todo el día, porque si alguien da todos los cursos, da cursos fiscales todos los días, todo el día, no puede atender su despacho, no puede atender a sus clientes, no está resolviendo problemas fiscales todos los días, no conserva el patrimonio, negocios, dinero y libertad de sus clientes, y entonces esa persona que da cursos todos los días no es fiscalista, es un simple capacitador de lo que dice el texto legal, pero por eso en esos eventos no te enseñan a resolver patrimonio, negocios, dinero y libertad. ¿Cuánta gente habla de discrepancia? ¿Cuánta gente habla de discrepancia fiscal sin ser fiscalista? Y nunca te dicen que ellos te sacan de discrepancia. ¿Cuándo has escuchado en un video de alguien que está hablando de discrepancia que te diga: yo puedo hacer diagnósticos para detectar si estás o no en discrepancia, y si detecto que estás en discrepancia, yo puedo sacarte espontáneamente de discrepancia para que no enfrentes ningún problema a futuro? Yo quisiera saber cuántos de los que hablan de discrepancia han atendido una revisión de discrepancia y dentro del reducido plazo que marca la ley han desvirtuado la discrepancia, demostrando que no había discrepancia y que es falso que el contribuyente haya realizado erogaciones superiores a los ingresos declarados, o que es falso que el contribuyente haya realizado erogaciones sin declarar. ¿Cuántos de los que hablan de discrepancia han resuelto satisfactoriamente, atendido satisfactoriamente procedimientos de discrepancia ya iniciados y llevados a cabo por la autoridad, demostrando que el contribuyente revisado no estaba en discrepancia? Porque nada más hablan de discrepancia sin entender qué es realmente la discrepancia, ¿verdad? Da realmente tristeza o risa cuando están hablando de discrepancia y hablan de doña Panchita que tiene la tanda y que por la tandita que maneja está en discrepancia, o que el joven que prestó su tarjeta de débito o de crédito para que ahí depositen todos los amigos de la generación y con eso se hagan los festejos de graduación. Sí, sí están en discrepancia, pero hay discrepancias millonarias, hay discrepancias de varios millones de pesos. Si fueran fiscalistas, no estarían hablando de discrepancias centaveras, sino de discrepancias verdaderamente cuantiosas. Entonces, no se trata de hablar de un tema nada más por hablarlo, sino se trata de hablar de ese tema para sacarte de ese problema o para resolver satisfactoriamente
ese problema. Una persona que se pasa la vida dando cursos no es fiscalista, es capacitador, y por ello en sus cursos no enseña a resolver problemas fiscales. Simplemente se limita a leer el Código Fiscal de la Federación, y muchas veces ni siquiera leen el Código Fiscal de la Federación, sino que hacen comentarios a vuelo sin apoyarlos en los textos legales expresamente vigentes. Hace comentarios aislados sobre el texto legal sin dirigir esos comentarios exactamente a la resolución de problemas fiscales en favor del contribuyente. Algo muy importante es que un fiscalista, ante un problema fiscal de un contribuyente, la labor del fiscalista es reducir considerablemente el problema fiscal o de plano eliminarlo, para que el contribuyente no sufra ningún perjuicio, para que no sufra ninguna consecuencia legal negativa. Yo estoy platicando con un contribuyente, me entero de sus problemas fiscales, y mi finalidad como fiscalista es eliminar ese problema para que no le apliquen ninguna consecuencia negativa en su perjuicio, o si no se puede eliminarlo, reducirlo al máximo para que las consecuencias que le apliquen sean mínimas y no lo lastimen o laceren en demasía. Bien, cuando en cambio un pseudo fiscalista que no conoce la materia fiscal, lo que hace es agravar o incrementar los problemas del contribuyente. Cuando el contribuyente consulta con el pseudo fiscalista, su problema es de este tamaño, y gracias a la asesoría del supuesto fiscalista, entre comillas, a la vuelta de los años su problema es de este tamaño. A lo mejor cuando consultó al abogado o al fiscalista, entre comillas, no había delito, pues gracias a la asesoría del fiscalista, entre comillas, ahora ya hay delito. Entonces, un supuesto fiscalista hace lo contrario a un fiscalista. Un supuesto fiscalista no elimina ni reduce los problemas fiscales, sino los agranda y los incrementa y los agrava considerablemente. Hoy en día abundan esos pseudo fiscalistas. Por ejemplo, vamos a hablar brevemente de 3 consejos que dan los pseudo fiscalistas, que en lugar de resolver el problema del contribuyente, lo van a agravar considerablemente. Muchos de ellos te dicen, si tú compraste facturas en el pasado o si tienes una situación fiscal irregular en el pasado, nosotros te ayudamos, simplemente cambiamos al representante legal o a los representantes legales y cambiamos a los socios. En esta empresa que tiene un pasado fiscal tormentoso, hay representantes legales y socios o accionistas con capacidad económica, con patrimonio personal, que pueden salir lastimados. Entonces, yo como supuesto fiscalista cambio tu estructura, quitamos al administrador que tiene patrimonio, ponemos a uno que no tiene, quitamos a los miembros del consejo que tienen patrimonio, ponemos a otros que no tienen patrimonio, quitamos a los socios que tienen patrimonio, ponemos a otros que sí tienen, y con eso ya te salvamos totalmente. Además, hacemos que los nuevos socios y nuevos representantes legales por escrito asuman toda la responsabilidad. Eso es imposible. Eso es imposible porque el Código Fiscal de la Federación, en la parte que habla de responsabilidad solidaria, claramente señala que es responsable solidario el representante legal por las contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante su gestión, o por las que se enteraron o se retuvieron o debieron enterarse durante su gestión. Entonces, si el delito, si las irregularidades se cometieron en 2017 y en ese momento era representante legal Juan, y ahora 2020 quitamos a Juan por Pedro, Pedro va a ser responsable solidario de aquí en adelante. Pero tratándose de las diferencias que se generaron en 2017, seguirá siendo responsable solidario Juan como representante legal y los socios que en ese momento estaban como socios, no los nuevos, ¿verdad? Si alguien cometió un delito de defraudación fiscal en 2017, va a ir a la cárcel el que cometió el delito en 2017. Aunque tú cambies de representante legal en este momento, este va a responder por los delitos que cometa del 2020 en adelante, pero no por el de 2017. El de defraudación fiscal es un delito que se comete siempre en la declaración de impuestos. Se declaró falsamente en ceros y la declaración del 2017
falsamente en ceros, la firmó Juan cuando era representante legal. ¿En contra de quién van a formular la querella? No en contra de Pedro, que empezó a ser representante legal en 2020, sino en contra de Juan, que fue el que firmó la declaración en la que se cometió el delito. En contra del que cometió el delito. Entonces, hoy, estos deshonestos que se ostentan falsamente como fiscalistas, venden soluciones que no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Pues porque esas supuestas soluciones se sustentan en el total desconocimiento del Código Fiscal de la Federación. Otra supuesta solución que dan a una empresa que está totalmente complicada, problemática, que ha cometido delitos, que tiene adeudos, que no ha presentado correctamente las declaraciones, aunque en este momento no tenga ninguna molestia, ¿verdad? Pero sí sabemos que esta empresa está todo chueca. Lo que hacen es, vamos a cambiarla a Tijuana, ¿verdad? Vamos a mandarla lo más lejos posible. Cuando esa no es una solución, porque si tú cambias la empresa a Tijuana el día de hoy, en la tarde métete, imprime las constancias de situación fiscal de este contribuyente y verás cómo su domicilio fiscal dice Tijuana. El fisco sabe exactamente de inmediato dónde está la empresa y puede ir a verificar a la empresa a Tijuana, y si no la encuentra ahí, o en la verificación se considera que ese domicilio no reúne los requisitos del artículo 10, no le dan efectos a ese domicilio, a ese cambio de domicilio. Regresan al domicilio actual, preguntan por la empresa, y cuando aquí digan no está porque se fue a Tijuana, pero Tijuana no aceptaron el domicilio de Tijuana porque no reúne los requisitos del artículo 10, ¿verdad? En esos días tienen como no localizado al contribuyente, y al tenerlo como no localizado se suspende la caducidad, la prescripción, todos los plazos, y el fisco, cuando encuentre a la empresa, al representante legal, le va a aplicar todas las graves consecuencias porque el tiempo prácticamente se detuvo. Entonces, eso de cambiar el domicilio fiscal es una verdadera tontería que en 2020 no acarrea ningún beneficio, y sí varios perjuicios al contribuyente. Y luego todavía vemos como gente ignorante de la materia fiscal, ¿verdad?, habla de que ya no hay que comprar facturas, hay que sustituir esa práctica ilegal, y ahora acércate a nosotros, ¿verdad? Eso dicen ellos, acércate a nosotros para que nosotros te implementemos estrategias para reducir tu carga tributaria, ¿verdad? Si tú quieres pagar menos impuestos, nosotros te podemos ayudar a pagar menos impuestos conforme a derecho a través de estrategias legales. Evidentemente, estos sujetos, contadores y abogados, que se atreven a decir que pueden reducir la carga tributaria y que pagues menos de lo que sale conforme a derecho, pues son gente que no conoce la ley del impuesto sobre la renta, que no conoce la mecánica y que no está al tanto de las reformas fiscales que entraron en vigor en 2020. En 2020, a través del artículo 5A, se va a ver la razón de negocios. En la razón de negocios se van a detectar todos esos esquemas agresivos de evasión fiscal, en donde se inventan gastos que no generan beneficios a la empresa, que no le generan ingresos, que no le generan más clientela, que no le reducen costos, ¿verdad? Y todo eso va a darse marcha atrás a través de las revisiones fiscales. Y además, todas esas estrategias que según te ofrecen para reducir tu carga tributaria son exactamente los actos que se van a tener que reportar a partir del 2021. Nada más para su conocimiento, queremos señalar que el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación señala claramente cuáles son los actos reportables, y dice: se considera un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México. Más adelante, este artículo 199, en su penúltimo párrafo, señala claramente: para efectos de este capítulo, se considera beneficio fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los supuestos señalados en el quinto párrafo del artículo 5A de este código. Y en el quinto párrafo del artículo 5A se dispone que se consideran beneficios fiscales, escúchenlo, estimados amigos, cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye
los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Entonces, todas las supuestas estrategias que estos pseudo fiscalistas ignorantes de la materia fiscal te ofrezcan para reducir tu carga tributaria, todas esas supuestas estrategias se van a venir abajo con fundamento en el artículo 5A, que habla de la razón de negocios, y todos esos esquemas tendrán que reportarlos tu supuesto asesor fiscal y tú en algunos casos al fisco, porque entran dentro de los esquemas reportables, y obviamente el fisco jamás va a autorizar como bueno un esquema que ilegalmente pretende que tú pagues menos impuestos. La mecánica es muy simple: acumula todos los ingresos y solamente disminuye las deducciones que contempla la ley. La ley del impuesto sobre la renta señala con claridad qué conceptos son deducibles y además señala qué requisitos debe reunir cada deducción. Entonces tú acumulas ingresos menos deducción. Después, es cierto, puedes disminuir también la participación de utilidades a tus trabajadores efectivamente entregada, las pérdidas fiscales pendientes de acreditar de años anteriores, etcétera, etcétera. Finalmente llegas a una cantidad a pagar, 3 millones de pesos. Eso es lo que tienes que pagar. Cuando yo te ofrezco que en lugar de que pagues 3 millones, que es lo que salió a pagar, pagues 100,000 pesos, obviamente voy a entrar en un esquema agresivo de evasión fiscal que va a venirse abajo porque no tiene razón de negocios, y además tendrás tú que informar ese esquema reportable. Entonces, pero esto todo lo desconocen los supuestos fiscalistas. Pero bueno, ya te alerté de 3 trampas que están ahorita ofreciendo los supuestos fiscalistas, que en lugar de resolver tus problemas los vas a agravar. Ofrecen cambiar a los representantes legales y socios solventes económicamente por unos muertos de hambre que no tienen ni en qué caerse muertos, y eso no va a salvar de sus consecuencias a los anteriores socios y representantes legales, porque ellos van a responder de las deudas que se generaron como solidarios en el año en que fueron representantes o socios, y además ellos van a responder por los delitos que se cometieron cuando ellos eran representantes legales. Cambiar tu domicilio fiscal nada más porque sí, en lugar de resolver tu problema, va a provocar que te tengan como no localizado y que se detengan todos los tiempos, que no corra el plazo de la caducidad, que no corra el plazo de la prescripción, que no corra ningún plazo, y que cuando te encuentren te puedan revisar todo, ¿verdad? Y los créditos que determinen sean enormes por toda la actualización en los recargos que se van a generar mientras tú estuviste no localizado. Imagínate 15 años no localizado, ahora imagínate actualización de 15 años con sus respectivos recargos. El crédito que ahorita puede ser de esta manera, de este tamaño, en el 2035 puede ser de esta manera, y en ese momento vas a lamentar haberle hecho caso a ese pseudo fiscalista de cambiarte de domicilio. Y finalmente, no hay estrategias para reducir las cargas fiscales. El pago de impuestos es matemático: ingresos menos deducciones autorizadas que reúnen los requisitos de ley. Cualquier otra cosa es ilegal, seguramente es delictiva y va a darse marcha atrás, y el ahorro supuesto que vas a lograr se va a encarecer con la actualización, recargos, multas, probables aumentos de multas, y a lo mejor hasta el día de mañana enfrentas penas de prisión por haber confiado en esos pseudo fiscalistas desconocedores totales de la materia fiscal. Estos fiscalistas, entre comillas, en muchos videos, con base en su desconocimiento del Código Fiscal de la Federación, en su ignorancia sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, su desconocimiento de la Ley de Seguridad Nacional, su ignorancia de la Ley Nacional, de la Ley de Seguridad Nacional, porque ni siquiera son abogados muchos de ellos, ¿verdad?
dicen muchos señalamientos que confunden únicamente al contribuyente. Nosotros, cuando escuchemos algún señalamiento que en lugar de abonar a la cultura fiscal de los mexicanos, que en lugar de inducir a los mexicanos a regularizar su situación fiscal para evitarles problemas fiscales futuros, los malinformen, los malaconsejen, los confundan y como consecuencia de esa confusión haya más riesgo y peligro de que los mexicanos pierdan patrimonio, negocios, dinero y libertad, nosotros en esos casos, cuando veamos que la información que se está proporcionando es equivocada, ilegal, falsa, y que en lugar de ayudar a los mexicanos los está metiendo en mayores problemas, nosotros vamos a sacar videos en donde vamos a aclarar esas ilegalidades y esas falsedades. Esta labor realmente debiera hacerla el SAT. El SAT es el que debiera sacar del error a todos estos fiscalistas, entre comillas. El SAT debería decirte, no es cierto que si te cambias de domicilio resuelves tus problemas, los vas a agravar. El SAT debiera decir, no es cierto que si cambias de representantes legales solventes por unos muertos de hambre que no tienen en qué caerse muertos, no es cierto que esa es una solución a tu problema, los vas a agravar. Si te dicen, no es cierto que puedas tú, no es cierto que existan estrategias apegadas a derecho que te permitan pagar menos impuestos de los que corresponde de acuerdo a la ley, ¿verdad? Esto debiera decirlo el SAT, pero no lo dice. ¿Por qué? Pues porque al SAT le conviene que todos los mexicanos estemos mal informados, que todos estemos ilegales, que todos estemos chuecos, para que el SAT tenga la oportunidad de privarnos de nuestro patrimonio con una mano en la cintura. Como el SAT no lo hace, nosotros lo vamos a hacer, tratando de dar información de calidad, siempre sustentándonos en preceptos legales y demostrando objetivamente que los consejos que te están dando ciertos pseudo fiscalistas son ilegales y en lugar de ayudarte, si tú los ejecutas, van a perjudicarte y van a propiciar que con más facilidad pierdas patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, estimados amigos, por lo tanto vamos a estar en constante comunicación contigo para darte una auténtica asesoría fiscal que te ayude a conservar patrimonio, negocios, dinero y libertad en tu beneficio y en beneficio de tus descendientes, de tus hijos, de tus nietos, etcétera, etcétera. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Haciendo lo correcto, sin duda alguna, saldremos adelante como pueblo. Sean felices. Buenas tardes, hasta la próxima.